Buenas tardes en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 31 de mayo del 2023, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al Secretario General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentra presente en esta sala de plenos la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentra presente el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, el proyecto de resolución del expediente TSLP JS 06-2023. Dicho expediente forma parte del índice de este tribunal con nombre de promovente y autoridad responsable que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, pongo a su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con él, favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Presidente, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del único de ellos relativo al proyecto de resolución del expediente TSLP JDC 06-2023. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Se dará cuenta por conducto del secretario Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario. Con su autorización, presidente, magistradas. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano listado para esta sesión. En el presente juicio, el actor demanda la tutela de su derecho de votar y ser votado en condiciones de igualdad dentro del proceso de elección de consejerías y sociedades de alumnas y alumnos periodo 2023-2025 de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el proyecto se propone declarar improcedente el medio de impugnación intentado ante este órgano jurisdiccional y reencauzarlo a la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que en plenitud de atribuciones resuelva lo que en derecho corresponde. Lo anterior, porque el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y en general todos los medios de impugnación previstos en la Ley de Justicia Electoral no están instituidos para tutelar actos o resoluciones impugnadas a cualquier órgano que tome parte de un proceso de elección de representante o dirigente por voto directo, sino solo aquellas en que los ciudadanos eligen a los representantes que ejercerán el poder público, ya sea ejecutivo o legislativo, esto es, una gubernatura, una diputación local o la integración de un ayuntamiento. En el caso, la participación y supuestas violaciones al derecho a ser votado en condiciones de igualdad y derecho de acceso a una justicia planteadas por el actor no derivan de alguno de estos procesos de elección popular, sino más bien de un proceso de ámbito privado llevado a cabo en ejercicio de derechos universitarios. De ahí que el conocimiento de la impugnación por parte de este tribunal sea improcedente. Precisado lo anterior, se advierte que conforme a sus estatutos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta con un sistema de justicia universitaria para la promoción, respeto y garantía de derechos universitarios y humanos en el ámbito universitario, siendo la Defensoría de Derechos Universitarios el órgano competente para conocer de los conflictos de carácter individual que se susciten dentro del entorno universitario para intentar conciliar preferentemente a las partes en su pugna o, en su caso, iniciar la investigación de hechos probablemente violatorios de los mismos. Por ello, en el proyecto se propone reencauzar el presente medio de impugnación a dicha instancia universitaria para que determine lo que en derecho corresponde. Con esta finalidad se salvaguarda tanto el derecho humano de acceso a la justicia del actor, consagrado en el artículo 17 constitucional, como el principio de autonomía universitaria. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistradas, a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? Adelante, magistrada Denise. Gracias, presidente. De manera muy breve, para expresar que no comparto, comparto el sentido, por supuesto, del proyecto en cuanto al fondo, es decir, del desechamiento, más no en cuanto al criterio del reencauzamiento. Al respecto, me parece que conviene estar atentos al contenido del artículo 3º, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que establece que las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, respetando la libertad de cátedra e investigación, por lo que este Tribunal Electoral no puede invadir la autonomía universitaria. Ello al resultar, como lo formula el propio proyecto, una notoria improcedencia, la que se traduce básicamente en la imposibilidad formal y material para que este Tribunal Electoral del Estado revise actos que corresponden exclusivamente al ámbito autónomo de la institución educativa citada, sin que exista competencia para determinar qué autoridad universitaria es la facultada para dirimir dicha controversia. Por ello considero que el reencauzamiento de alguna manera invadiría la autonomía universitaria al ordenar que la Defensoría de los Derechos Universitarios de la universidad, sin que exista competencia para determinar qué autoridad es realmente la facultada para dirimir la controversia que ha llegado a nosotros. Debe decirse que dicha elección se rige estrictamente por mecanismos, reglas y principios propios e internos de la institución educativa y que solamente a ella compete, le vincula y obliga. La Universidad de San Luis Potosí es autónoma y por lo tanto es libre en su gobierno, organización, funcionamiento y en sus relaciones. Esta autonomía debe ser protegida y respetada por las leyes y autoridades del Estado y por lo mismo no puede ser restringida ni menoscabarse. A pesar de ello, como se ha dicho en el proyecto, es claro que no puede hacerse nugatorio el derecho fundamental de tutela judicial o de acceso efectivo a la justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la sentencia debe de dejar a salvo los derechos del actor para que los haga valer ante la autoridad que resulte competente. Asimismo, considero que se debe dar vista a la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que proceda en lo conducente. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Yolanda. Pues no coincido con el criterio que está citando la magistrada, porque me parece que está haciendo una interpretación indebida del proyecto, porque en ningún momento el que se haga el reencauzamiento se traduce en tratar de hacer un pronunciamiento a nombre de la universidad o invadir los espacios o facultades o competencias de la propia universidad. Y si bien el artículo 3 de la Constitución Política establece la autonomía de las universidades, también ello no significa que tenga que ser disgregada de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminados por el propio Estado y restringida a sus fines. En tal virtud, si se ve puntualmente en el proyecto, se señala que nosotros no somos competentes, no estamos analizando el fondo de la impugnación, y se hace una citación muy exacta de cuáles son las disposiciones que están dentro de la reglamentación de la universidad, que prevé un organismo para que ellos determinen el tema que se está planteando en este tribunal. Entonces lo único que se hace es enviárselo a la universidad, al órgano competente, al órgano que debe de pronunciarse respecto a las disposiciones que se rigen dentro de la propia institución. Y bueno, el reencauzamiento también debe de no pasar desapercibido lo establecido por el artículo 17 constitucional. No sé si quiere agregar algo más, magistrado. Gracias, magistrada. Si me permite, yo también estoy de acuerdo con el proyecto de sentencia, en el sentido en que debemos de desecharlo en razón de que el Tribunal Electoral no es la autoridad competente para dilucidar las cuestiones que nos plantea el actor. Ahí yo no tendría ninguna objeción. Sin embargo, de igual manera que la magistrada Denise, no concuerdo con el reencauzamiento que se propone en el proyecto, en tanto que considero que el tribunal no puede hacer una interpretación competencial sobre las normas que regulan a la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
pues tales normas no irradian en la materia electoral, sino que tienen una naturaleza académica administrativa, por lo que considero que el tribunal no debe llevar a cabo el reencauzamiento para que ese órgano en particular se aboque a conocer un asunto sobre el cual sus normas admiten interpretaciones diversas. Al respecto, también me permito señalar como antecedente el diverso juicio ciudadano 04-2023, el cual también fue turnado a su ponencia, magistrada, y era un asunto también donde se inconformaban en contra de actos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en ese expediente el Pleno del Tribunal Electoral aprobó por unanimidad desecharlo sin aplicar o considerar este reencauzamiento que propone ahora en este diverso juicio ciudadano. Además, el procedimiento de queja que plantea en el proyecto ante la mencionada Defensoría tiene como propósito la generación de una sanción en contra de él o los responsables. Sin embargo, considero que el quejoso lo que pretende es la nulidad de un acto universitario, cuestión que desde mi óptica interpretativa debe ser dirimida por un órgano jurisdiccional competente que no corresponde al tribunal indicar o determinar. Por tanto, estimo que deben dejarse a salvo los derechos del quejoso para que los haga valer ante la autoridad que estime competente, sujetándose a las formalidades establecidas en la ley. En todo caso, debería darse vista a la rectoría o a la defensoría universitaria para el solo efecto de que, en caso de considerarse competente para iniciar alguna investigación, la haga al respecto, y aclarándole que esa vista no le obliga a asumir competencia o canalizar la demanda a alguna vía procedimental interna sin juzgar lo que le corresponde a esa función. Esta sería mi intervención, magistrada Yolanda. Coincido con lo que dice, porque ciertamente en el proyecto no nos estamos pronunciando sobre el fondo ni estamos dando tampoco lineamientos de cómo deban resolver, porque textualmente en la página 12 del proyecto, en el apartado B, cuando se habla del reencauzamiento, se señala: precisado lo anterior, a efecto de preservar el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional, se determina que debe remitirse el medio de impugnación a la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que, en plenitud de atribuciones, resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la supuesta violación de derechos universitarios y humanos denunciados por el actor. Esto es, estamos diciendo que se le dé vista a la Defensoría de Derechos Universitarios y que ellos, en plenitud de jurisdicción, son los que tienen que determinar lo conducente. Este tribunal en ningún momento se está pronunciando de que se resuelva en determinada manera, y ciertamente por no ser competentes y atendiendo a lo previsto por el artículo 17 constitucional, que nos obliga a nosotros como tribunal a tener no podemos tener una visión restrictiva de los derechos de acceso a un medio de defensa, ya que, como ya lo dije, el tribunal debe salvaguardar la posibilidad de resarcir el derecho que estima vulnerado el inconforme. Y por otro lado, es cierto también que ya se resolvió el asunto número 4, y que también era en contra de actos de la Universidad Autónoma. Sin embargo, a diferencia de aquel asunto, en se expresaron otras inconformidades diferentes también a las que se presentaban en aquel medio de impugnación, y esta autoridad está obligada a resolver a la luz de los agravios que estén planteados aquí. No estamos actuando en ese sentido de oficio, sino que nos estamos abocando precisamente a lo que está planteando la parte inconforme. De ahí que al proporcionar mayores elementos en esta expresión de agravios, es que se llegó a esta conclusión de reencauzarlo a este órgano de la Universidad Autónoma,
que sería en todo caso el competente si así lo estiman ellos que esa es su competencia. Si no, ellos también en su oportunidad podrán determinar quién debe resolver ese tema. Entonces, me parece que no estamos invadiendo la autonomía ni la esfera de la Universidad Autónoma y que el proyecto está ajustado a los principios constitucionales a los que estamos obligados. Gracias, magistrada. Adelante, magistrada Denise. Gracias. Sí, soy muy breve. Ya básicamente dije lo toral de mi argumento. Solamente hacer la diferencia entre dar vista y reencauzar. El reencauzamiento sí supone un efecto jurídico que de hecho le estaría dándole a este tribunal, mediante esta sentencia, la facultad de revisar actos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y por otro lado, sí se realiza o se entiende de alguna manera un estudio competencial desde la sentencia del tribunal. Es por eso que coincido y reitero mi postura de dejar a salvo los derechos del promovente para que ocurra ante la instancia competente, con lo cual no se hace nugatorio su derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17, y de esta manera, al dar vista a la rectoría y no ser nosotros los que le damos la competencia de alguna manera, así se entiende en el proyecto, la Defensoría de los Derechos Universitarios, y si no a la rectoría para que proceda en lo conducente, creo que ese debe ser el sentido que cuida y blinda las resoluciones y los fallos de este tribunal, cuidando la delicada línea de competencias entre órganos constitucionales. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Yolanda. Pues ciertamente en nuestro marco jurídico, que es también cuando hay ausencia de una regulación en materia electoral, podemos acudir al Código de Procedimientos Civiles. También hay establecida la figura del declinación de competencia, figura que nosotros no utilizamos. Estamos utilizando el reencauzamiento, que es la figura que está prevista en la materia electoral y que ya ha sido utilizada y es frecuentemente la figura que se utiliza para dejar salvaguardar los derechos de los inconformes, y opinar o determinar que se debe de enviar así de forma tan general a la universidad, desconociendo nosotros también la reglamentación que ya está citada de cuál es el órgano que puede llegar a ser competente o conocer de este tema. Sería nosotros ignorar todo ese argumento y sería una restricción de los derechos de la hora inconforme, por lo que resolver con esa restricción de los derechos me parece que es una vulneración más por parte de este tribunal, por lo que sí considero que debe de enviarse a la Defensoría y que sean ellos quienes se pronuncien si son o no son competentes, o en su caso pues ellos que lo envíen al órgano dentro de su organización para que ellos sean los que resuelvan. Es cuanto. Gracias, magistrada Yolanda. De conformidad con lo aquí discutido, le pregunto a la magistrada Yolanda si está de acuerdo en que se ajuste el proyecto circulado en los términos planteados por la magistrada Denise y por el suscrito, en el sentido de eliminar el apartado del reencauzamiento que maneja aquí el proyecto que estamos discutiendo, y manejarlo como una vista no a la Defensoría, sino a la Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No, magistrado, no coincido y sostengo mi proyecto porque, como ya lo argumenté, me parece que sería contrario a los principios constitucionales y restrictivo de los derechos del impugnante. Gracias, magistrada. No habiendo más intervenciones, le solicito entonces al secretario general de Acuerdos, por favor, tome la votación respecto al proyecto originalmente circulado. Claro que sí, magistrado. Con su autorización tomo la votación respectiva.
Secretario de Estudio con funciones de magistrado Víctor Nicolás Porras Aguilar. En contra. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. En contra. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto no ha sido aprobado en virtud de contar con 2 votos en contra por parte de usted y de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero y 1 en favor correspondiente a la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Conforme al artículo 38 del reglamento interno de este tribunal electoral, en consecuencia le informo que la ponencia en turno de acuerdo al libro de retorno de este tribunal es la ponencia de usted, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Gracias, secretario. Siendo así, en términos del artículo 39 del reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, se retorna el presente asunto a la ponencia de un servidor, a fin de que con los razonamientos y consideraciones jurídicas discutidas y aprobadas por la mayoría se proceda al engrose correspondiente. Magistrado. Sí solicito que se agregue el proyecto como voto particular. De acuerdo, secretario general, tome nota. Sí, claro. Y le pido al secretario general informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Con su autorización, magistrado, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 22 minutos del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias. Gracias.